Listo, ya está grabando, ¿eh? Ujú. Bienvenidos a Contando la Historia, programa donde platicaremos sobre las historias que nos han dado patria. Aquí contaremos anécdotas olvidadas, casos curiosos y sus protagonistas que han hecho de nuestro país lo que hoy conocemos. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy felices porque por fin nos aceptaron la invitación. Y bueno, pues con nosotros está Cristi Ramírez. Iván Caballero Cano. ¿Y qué es el caballero? ¿Qué tal, Iván? Cristian, muchas gracias. Cristi, de veras que es un honor, Iván, ya tenemos casi toda la vida de conocernos. Y a pesar de que vivimos en la misma ciudad, güey, nos hemos visto Nos 3 vimos veces. poco. Sí, es que te cotizas, mi Omar. Ya sé, güey. Te cotizas. No, pues la chamba, güey. Pero bueno, Ajá. después de más de un mes de no haber grabado porque andábamos por allá en tierras de Morelia, Michoacán y todos esos lugares que andábamos de trabajo, pues bueno, ya las estrellas se juntaron y ya otra vez estamos de regreso y pues por fin estamos haciendo este capítulo que la verdad es que me lo habían pedido mucho y es un capítulo bien complicado y vamos a hablar el día de hoy de la Guerra Cristera, ¿sale? Interesante, muy bien. Ajá, pero bueno, antes como ya es tradición aquí en este programita, vamos a platicar, en esta tertulia le vamos a estar echando un vinito y eso que Iván no toma. Y pues hoy se va a echar su copita de vino. Así Hoy va es a ser que la excepción. eso es todo. Salud. Salud. A Cristian no, porque es menor. Salud. Salud. Qué bonito se oye. Salud con Coca. Salud. Ahí hay más coca, ¿eh? Tú te puedes servir. Ya te dije, yo no te voy a servir, ¿eh? Tú te sirves. Gracias, Iván. Muchas gracias. Bueno, sorbito para empezar, ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué fue la Guerra Cristera? ¿Vale? Y como siempre, vámonos al contexto de todo esto, ¿sale? Vale. Es uno de los eventos más sangrientos de nuestra historia, un episodio dramático que costó la vida de más de 250,000 personas. Cabe mencionar que también un número aproximado fue forzado al exilio por esta guerra, ¿no? Esta guerra enfrentó al gobierno y al ejército mexicano contra las milicias civiles católicas. Bueno, ¿y por qué se levantaron en armas y contra qué? ¿No? Exactamente. Va. Ok. Aquí es donde entra en escena nuevamente el personaje del cual ya habíamos hablado en el capítulo pasado, el señor Don Plutarco Elías Calles, Ándale. quien promulgó la ley Calles, que redujo el número de sacerdotes, estableció diversas restricciones religiosas, incluida la modificación del Código Penal, que fijaba, valga la redundancia, penas concretas para todo aquel que incumpliera lo establecido por la Constitución en materia religiosa. ¿Sale? Ok. Perdón, esto era parte de lo que ya les habíamos platicado en el episodio 7 del Maximato, porque con todo esto, este güey buscaba limitar la participación y la influencia en la vida pública y por ende aumentar el poder del Estado. O sea, este güey quería limitar a la iglesia, ¿no? Ya. Fíjate, él argumentaba y a mí se me hace un argumento muy válido, güey, pero bueno, a ver qué A piensa. ver. La neta aquí vamos a aventarle de tierra a la iglesia. Ok. Pero bueno, como en todos mis capítulos. Ok. Ok. Pero no es aventarle tierra a la fe. Aquí vamos a criticar a la iglesia, pero como una institución. Como institución, no a la fe. Exactamente. Ok, de acuerdo. Sí, exactamente. Entonces él argumentaba que el fanatismo religioso era la causa del atraso del desarrollo del país. Ok. ¿Ve? Pero este desmadre, la neta, no era nada nuevo, ¿no? Por allá en el año de 1854 se suscitó un levantamiento armado liberal e insurgente, a ver si les suena, liderado por un tal Juan Álvarez, en contra de un señor que se llamaba Santana. Ándale. Antonio López de Santana. ¿Qué dice este señor? Yo creo que en algún momento tengo que escribir algo de Santana porque la neta es mi antihéroe favorito. Ok. Pero bueno, dando como resultado el famoso Plan de Ayutla y la posterior promulgación de la Constitución de 1857 y después
las leyes de reforma. Que hay un librito que andaba buscando que se llama La Guerra de los 3 años de Will Fowler. Ahora que estaba allá en Morelia lo vi y pues la neta por menso no lo compré porque primero dije voy a ir a comer. Ajá. Y después regresé a comprarlo y ya cuando regresé ya estaba no está. cerrada. No, estaba cerrada la librería, güey. Pensé que te Entonces, habían comprado el libro. no, valió madre. Pero bueno, Ok. si alguien lo tiene que me lo quiera patrocinar, venga. No, no es cierto. Claro. Porque aparte es caro, güey, ¿eh? No, me Sí, no, los pinches libros están caros, pero valen la neta la pena. Ya valió madre, aquí ya se pausó. Ah, no, pensé que ya se había pausado la grabación. ok, bueno. Bueno, entonces, al principio estas leyes de reforma eran conformadas por 3. La Ley Juárez, que hablaba de la administración de justicia y orgánica de los tribunales de la nación, del distrito y territorios. Esta restringía el poder de los tribunales, tanto eclesiásticos como militares, a intervenir solo en los propios asuntos y no en decisiones del gobierno. Acuérdate que antes todos levantaban la mano y todos decían, ni madres, eso no está bien, y ya sabes, ¿no? Claro. Todo ese tipo de cosas. Y sobre todo los del clero, ¿no? Pero bueno, pausa para darle un traguito al vinito. Vale, salud. Saludcita, otra vez que se oiga. Para todos, ¿cómo no? El chiste es que se oiga. Porque Salud. copas que no No, chocan. hombre. Copas que no chocan no son sinceras. Ándale, Tiene que decir, güey. a ver, otra vez, vamos a ensayar. Porque copas que no chocan no son Sinceras. Ay, chiván. Bueno, la segunda ley era la ley Lerdo. Esta era la que hablaba de la desamortización de las fincas rústicas y urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas. Ahorita más adelantito les voy a dar un contexto más grande de lo que ahorita todavía vemos y que es como así los pueblitos mágicos y todo eso, ¿no? La característica principal de esta ley era que la propiedad de todo predio urbano o rural que perteneciera a corporaciones eclesiásticas y civiles sería asignada a sus respectivos inquilinos y arrendatarios por una cantidad que resultara de la conversión de la renta anual del valor de la propiedad. Es decir, si yo era un arrendatario que le estaba rentando la tierra a Padrecito Don Juan, Ajá. entonces yo ya tenía el derecho de quedarme con esa tierra con el valor de la renta de un año, ¿no? Entonces, pues así. O sea, como si las estuvieras comprando, Ujú, algo así. ujú. Sí, güey. Bueno, y ahí te va la otra. La tercera ley es la ley Iglesias, de José María Iglesias. Esta era la ley sobre las obenciones parroquiales. Ya se me olvidó el pinche significado de esa palabra, pero bueno. En esta se prohibían los cobros obligatorios a la gente pobre por los servicios parroquiales como los bautismos, Ok. las bodas, los actos funerarios y demás cosas que cobraba la iglesia pues, a sus fieles, ¿no? Ya ves, ahorita Hoy sí, todo lo contrario. ahorita creo que ya es voluntario, ¿no, güey? Que pida, por ejemplo, si vas y les dices a alguien, oiga, pues quiero que me bautice al chamaquillo, pues ya te dan ahí. O sea, tú les das algo, pero es voluntario. Según yo, güey. No sé, la neta. Tienes que pagar Que yo por sepa, hay hasta tarifas. Fíjate, si es así, entonces estos güeyes están rompiendo con la ley Iglesias. Pero bueno, O sea, todavía está. Se supone que todavía está. Vigente. pues estamos hablando de la Constitución en aquellos años de 1857, que después vamos a ver más adelantito, que siguen vigentes en la Constitución de 1917, que es la que actualmente nos está rigiendo, ¿no? Caray. Bueno, Ok. tiempo después emanarían más leyes que intentaban cortar el poder de la Iglesia, el poder que la Iglesia tenía sobre la vida y muerte de los católicos, como la ley del registro civil, la ley de libertad de cultos, muy importante esta ley, la ley de extensión de las comunidades religiosas y demás, ¿sale? Aquí es cuando nace el registro civil, porque en aquellos años el único registro que existía era el de las parroquias. O sea, tú ibas, te bautizaban y tu fe de bautismo era lo único que decía que
existías en este planeta, ¿no? Y si no tenías lana, pues no, pinches padrecitos no te bautizaban y no existías. Ajá. Entonces, aquí nace el registro civil. De hecho, Benito Juárez bautizó a sus hijos, porque ya ves que le critican a Juárez porque era que se va a ir al infierno. De hecho, dicen que un obispo, no sé quién, cuando fallece Juárez, que se levantó, porque el güey levitaba, ¿no? Según eso, sí. Ah, caray. Sí, pues ahí dicen no sé. ¿Cómo crees? Sí, te lo juro, güey. Bueno, pues dicen que ese güey que levitaba, cuando muere Juárez, ajá, dijo que había tenido una visión de Juárez entrando al infierno, ¿no? Pues, no sé, güey. O sea, no sé, güey. O sea, la neta, el güey sí le atinó cuando murió Juárez. Juárez murió de una angina de pecho y gacho, güey, porque los dolores que tenía Juárez, digo, ahorita creo que es como que te mueres de un infarto, ¿no? Entonces, cuando le daban los dolores de pecho a Juárez, le echaban agua hirviendo para calmarse. Sí, pobre señor, pero bueno. Sí, güey. Sí, y según eso, con eso ya se le bajaban los dolores. Pues yo creo que, pues sí, güey, se le quitaban de la pinche quemadota que le daban al pobre hombre. Sí, Te deja el dolor por tu no, pues es que le dolía más la quemada que el otro ya se distraía. Sí, güey. Bueno, entonces, pues, las leyes de reforma lo que intentaban era lo siguiente: la separación de la iglesia del Estado, la extinción de las corporaciones eclesiásticas, porque ya era todo un business, güey, un negocio, ¿no? Como ahorita. Ajá. La nacionalización de los bienes del clero. Ok. Y la secularización de los cementerios y de las fiestas públicas. Ok. Además de la promulgación de la libertad de culto. Acuérdate que desde que nos hicimos una nación independiente, una de las tres garantías era religión. Era libertad, no me acuerdo la otra, y religión. Okay. Desde que nos hicimos país, desde que mandamos a la chingada a los españoles, seguíamos siendo... Y derecho a la educación, ¿no? ¿No era eso? No, en aquellos años todavía no era todavía eso. No derecho. Okay. Pero era... La religión oficial en México era la católica. Okay. ¿Sale? Entonces era a huevo, si eras mexicano, tenías que ser católico. Entonces... ¿Mande? No, sí. Obviamente, esto no le gustó a la Santa Sede, que puso pues el pinche grito en el cielo, ¿no? Y pues una resistencia a la aplicación a estas leyes. Fue hasta después de la caída del Segundo Imperio, cuando Sebastián Lerdo de Tejada incorporó a la Constitución las leyes de reforma en 1873. Bueno, no pasa nada, hubo un accidente. Pensé que había sido la copa de vino, ya me había asustado. No, que sea sangre. Que sea sangre. Bueno, si escucharon un guamazo fue porque se cayó el micrófono, ¿no? Déjame quitarle aquí esto para que... Ay, ¿qué pasó? Bueno, entonces, pues entonces en 1873 Lerdo de Tejada pues ya incorporó todas estas leyes a las leyes de reforma a la Constitución, ¿no? Y bueno, pues así pasó el tiempo. Pero ¿cómo crees que la iglesia iba a perder todo el poder y las propiedades? Pues claro que no, obviamente no. No iban a dejarse tan fácil. No, claro. Porque ya en el Porfiriato se afianzó mucho más. Ya que teníamos una población mayormente analfabeta y religiosamente fanática. En los años de Don Porfirio, pues toda la gente era así, ¿no, güey? Además, Díaz logró una tensa calma entre la iglesia y el Estado. ¿Y por qué tensa calma? Pues ahí te va, fíjate. Aquí en Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit y básicamente todo lo que era la Nueva Galicia en el virreinato, la iglesia logró una gran popularidad y fuerza, se mantuvo bajo los ideales conservadores a pesar de que estaban bajo un régimen, y entre comillas, liberal, ya que Díaz no se metía mucho en las cosas del clero. Vamos a decirlo así, Díaz los dejaba chambear, ¿no? Recordemos que la iglesia ayudó mucho para que este país se fuera directamente a la mierda, como dirán por allá, ¿no? ¿La iglesia tuvo mucho que ver? Fíjate, sí. Y ahí te van unos ejemplos del por qué digo yo esto, ¿no? Ayudó a los franceses en la segunda intervención.
recibió con el repique de las campanas a los gringos cuando nos quitaron la mitad del territorio nacional, cuando andaba Santana. O sea, casi les aplauden. Sí, güey. Sí. Estaban a favor del top pendejo de Leonardo Márquez cuando fue la batalla de Tacubaya, que ya platicamos de Leonardo Márquez, un pinche viejo top miado, sí, me acuerdo de ese todo podcast. feo. Sí. ¿Así lo viste, güey? No, hombre, sí, como 300 insultos. Como 400. No sé, perdí la cuenta de No, cuántas veces espérate, le güey. llamaste pendejo. Viejo pendejo, ¿no? No, y falta que haga el de Huerta, ¿eh? Ese también es pinche viejo miado, todo feo, ¿no? Pero bueno, ya hasta se me fue el avión donde iba, ¿no? Ahí te va. Entonces, estaban a favor del top pendejo de Leonardo Márquez cuando fue lo de la batalla de Tacubaya. Estos güeyes llamaban a confesión cuando al hacendado se le perdía algún animalito o cualquier otro bien y misteriosamente era encontrado el culpable al día siguiente. O sea, ¿cómo? Se supone que el secreto de confesión es secreto, ¿no? Ajá, pero pues los hacendados le decían, oye, ya se me perdió un pinche becerro. Llama a confesión a todos estos güeyes a ver quién se lo robó. Entonces la gente decía, oiga, pues fíjese que le robé un becerro al patrón. Bueno, no pasa nada, amiguito, que te vaya bien, yo te perdono, reza 10 Aves Marías y ya estás perdonado. Y al día siguiente, tú fuiste el que se robó el becerrito, ¿verdad? Así es. Pues, ¿cómo le hacían? Ya no sé, bueno, ahí se los dejo. Hijos de eso. Bueno, al terminar la revolución, o sea, ya pasó aquí todo el desmadre que sabemos de que llega Madero, que matan a Madero, a Pino Suárez, que llega el traidor de Victoriano Huerta. Cuando escuchan Victoriano Huerta, escupan en el piso. Bueno, no se crean, aquí no. Allá afuera. Allá afuera, en la escupidera. Sí. Y pues ya empieza a haber como un movimiento de muchos líderes revolucionarios que eran sonorenses, ¿no? Entre ellos, pues está Carranza, que también le dieron cuello. Y cuando muere Carranza, llega Álvaro Obregón, que también era un sonorense de por allá, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, llegan al poder los sonorenses que entendían al país como si todo fuera Sonora. ¿Y qué pasaba en Sonora? Pues la neta, la raza andaba más concentrada en otro tipo de asuntos, menos en la religión. Por lo que veían como un poquito obsoleto todo este desmadre de la religión y pues la neta la veían así como un estorbo, ¿no? Entonces, los sonorenses, o en este caso, el Manco de Celaya, Obregón, pues no, como que lo veía mal, ¿no? Pero bueno, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos queda? Ya me pasé. Ok, en 1915, fíjate bien, ya estamos en el 15, ya avanzamos un poquito en el tiempo, ¿no? Había una organización secreta llamada de la U. En esta organización estaba un güey llamado Luis María Martínez, quien era el rector del seminario de allá de las tierras donde andaba este mes, de Morelia. Este fue el obispo auxiliar de Morelia y después se convirtió en el obispo de México en el 37. ¿Sale? En el 23, los miembros de la U andaban de belicosos. Ya esos güeyes ya querían andar tirando chingadazos y catorrazos y entre ellos andaba queriendo tirar madrazos un general llamado Jesús Delgado Huizar. ¿Mandé? Fanáticos en toda regla. Ajá, fíjate bien. Este cabrón era tío de otro pinche viejo todo pendejo, todo miado, que se llama Marcial Maciel, perdón, hoy nomás. Y sí, ¿sabes quién es este depravado, no? O sea, hablamos el fundador de los Legionarios de Cristo. O sea, el tío de ese güey ya andaba ahí en la organización de la U queriendo tirar chingadazos. Ok, ya ahí empezaron los antecedentes. Órale. Bueno, pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, este cuate de Jesús Delgado, su cuñado Luis Ibarra y otra bola de curas revoltosos, van a lanzarse a la rebelión de la Huertista, o sea, contra Adolfo de la Huerta. Y entre ellos estaba un güey que se llamaba René Capistrán Garza y otro güey que se llamaba Luis Segura Vilchis. A lo mejor les van a sonar algunos nombres, ¿no? Ok. Pero bueno, ahorita los vamos a seguir mencionando un ratito más adelante, ¿no? Vale.
Estos güeyes, fíjate, fueron los que hicieron uno de los atentados fallidos contra Álvaro Obregón. ¿Te acuerdas que platicamos de eso en... Pues sí, fue en el de Maximato, ¿no? Hacen dentro de la U otra organización que llamaron, ¿cómo crees? La Suástica. ¿Crees? Ujú. ¿Por qué? Así le pusieron los güeyes. ¿Tienen alguna relación? No lo sé. No lo sé. Acuérdate, pues, quién sabe, güey. Hay una madre que se llama Telegrama, Zimmerman. Ay, espérate, ya se me trabó la compu. Ahí está. Donde los alemanes le mandaron un telegrama a Álvaro Obregón. Ajá. No, Sí, hacemos a igual. Carranza. Apóyanos, pero aquí un país, pues, creo que fue Estados Unidos, le interceptó el mensaje. No, sí llegó. ¿Sí? Sí. Le dijeron, oye, compadre, pues aquí la guerra ya está con todo. Y pues si Estados Unidos se mete, nosotros Pues, ataque. danos chance de meternos ahí por México para darle en la madre. Y si tú nos das chance, te regresamos todos los territorios que se robaron aquellos güeyes. Ándale. Ajá. Pues también dicen que le llegó por ahí ese telegramita, algo similar a Huerta. Pero bueno, obviamente pues Carranza lo utilizó como una carta política para decirles, oigan, o me reconocen como presidente o miren, ¿qué creen? Ya tengo aquí una carta donde dice que si yo les doy chance a estos cabrones, por aquí pueden entrar a darles en su madre, ¿no? Pero bueno, ya te digo, es otra historia, ¿no? Eso no me lo imagino ni de chiste. Ajá. Y eso no te lo dicen, eso no te lo dicen en la escuela, Omar. ¿Verdad? No, eso no te lo cuentan Esto en la no te lo escuela. enseñan en la escuela. Pero bueno, entonces lo que estos cuates de la suástica querían era pues no salir a la batalla de campo. Yo creo que les daba miedo, ¿no? Les daba culito. Y lo que querían era directamente acabar con el tirano, entre comillas, es decir, Álvaro Obregón, ¿no? Ahora, en tiempos de Álvaro Obregón, el 14 de noviembre de 1921 por la mañana, en la Catedral Basílica, se llevaba a cabo una celebración con motivo de un nuevo canónigo. ¿Sale? O sea, le iban a dar ahí la estola a un padre, no sé qué hacen, ¿no? El padre se llamaba Antonio Castañeda. Ahí estaban muy felices dando misa. Este padre y su achichincle, que era el padre Ignacio Díaz de León, Ajá. quien era el sacristán de la basílica en aquellos tiempos, ¿no? Cuando entra un tipo de pelo azafranado, así lo describe el sacristán, llamado Luciano Pérez Carpio. A lo mejor si ya conocen un poquito la historia ya les va sonando, ¿no? Este güey traía un ramo de flores en la mano. Intentó acercarse al altar, pero pues no le dieron chance de pasar, ¿no? Al final de la ceremonia se escucha un fuerte estallido y ¡pras!, ¿no? Y Luciano, pues, ¿qué había hecho? El güey había puesto una bomba a los pies de la Virgen de Guadalupe. Y por si no lo saben, pues la explosión hizo un desmadre por todos lados, menos en la imagen de la Virgen, porque se dice que un Cristo que estaba ahí recibió todo el chingadazo o todo el impacto de la dinamita, Ajá. y desde entonces ese Cristo se conoce como el Cristo del atentado. Es un Cristo que está ahí en la basílica, que está todo chueco el pobre, ¿no? Ok. Bueno, pues total, ¿no? Agarran a Luciano y pues la raza, la neta, lo quería linchar, ¿no? Se rumora que el mismo Obregón dio la orden de que lo liberaran, dando así paso al rumor más fuerte de que el presidente era el autor intelectual de este atentado. Ajá. ¿Ahora entiendes por qué lo querían matar? Ok. Bueno. Pasamos el tiempo de la Constitución de 1910. Esta Constitución es abiertamente anticlerical, lo que te platicaba ahorita hace rato, ¿no? De la revolución y todo este desmadre que se hizo, y llegamos hasta el periodo del funesto personaje llamado Plutarco Elías Calles, quien, bien decidido, dijo, pues ya, el carajo con la iglesia y vamos a quitarles todo el poder, ¿no? Promulgó así la ley Calles, que incluía el capítulo en materia de culto público y disciplina externa. Hasta el nombre está rudo, ¿no? ¿Cómo es el nombre? Perdón. El capítulo se llama En materia de culto público y disciplina externa. Ajá. Ok. Debido al aumento de la influencia de las políticas socialistas
Después de 1920, muchos de los caudillos de la revolución radicalizaron sus discursos antirreeleccionistas. Ajá. Ujú. Bajo la bandera de luchar contra el fanatismo, distintos actores buscaron reducir el margen de influencia de la religión. Sin embargo, el pedo no era por los discursos religiosos que afirmaban que la religión nos tenía todos pendejos y enajenados, ¿no? Que a lo mejor por ahí tenían algo de cierto, ¿no? Pues, El pedo era por todos los intereses políticos y económicos que el clero aún conservaba. Claro, todo de forma muy disimulada y por debajo del agua. Aquí viene lo que les platicaba. ¿Han visto los pueblitos mágicos que ahorita están muy de moda y que la neta pues están muy bonitos? Ajá, sí. Que tienen sus casas pintaditas así con un guardapolvos color rojo Sí, y claro. todo eso. Ajá, Ajá. exacto. Por fuera nomás, ¿no? Ajá, sí. Por dentro la gente bien jodida, bien fregada. Sí, ¿no? Pues ahorita se Ajá. ven muy bonitos así, ¿no? Pero en aquellos años o en aquellos tiempos, si la casa o el edificio o la construcción estaba pintada de este tipo de reglas y de pintura, era porque eran propiedad de la iglesia. Ah, Entonces tú veías, llegabas a los pueblitos y todos los pueblitos tenían así sus fachadas muy bonitas, pues era la señal de que eran de la iglesia, ¿no? Eran del clero, ¿no? Entonces en 1926, a ver, espérame, aquí me mandó un error. Ay, sí, bueno. Estamos probando un software nuevo de grabación, a ver qué tal queda, ¿no? vale. Entonces, en 1926, el Calles se avienta con esto y hace cumplir al pie de la letra los artículos 3, 5, 27 y el 130 de la Constitución del 17. Estos artículos afectaban directamente a la Iglesia Católica. Para contrarrestar la influencia de la Iglesia Católica Romana, Calles patrocina los movimientos religiosos populares. Ajá. ¿Sí? La integración de grupos protestantes, salud. Saludos. La integración de grupos protestantes y dio todas las facilidades para la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Ya teníamos... Esta era una facción crismada o bien separada del Papa de Roma. Exacto. En este momento, pues en México ya teníamos dos iglesias, ¿no? Una era la romana, que era la del Papa, y la otra era la mexicana, ¿no? Vale. Ajá, ahí te va una, fíjate. En Veracruz y Tabasco, esta ley obligaba a los curitas mojigatos que estuvieran casados. Primero que estuvieran casados los cabrones, ¿no? A no cobrar los sacramentos y a que tuvieran más de 40 años de edad. O sea, estaban chavitos. ¿No se acuerdan? Bastante, no, sí. Por supuesto. Apenas. Claro. Recién. Fíjate, el gobernador de Tabasco, Tomás Garrido, este señor es un personajazo, la neta, aquí sí le puse, ¿no? Ujú. Pues este señor prohibió el alcohol, el catolicismo, promovió el voto femenino Ándale. y la educación. Ajá. Este güey era un chapaneco cabrón que fue gobernador de Tabasco y Yucatán. Ajá. Cuando era joven se opuso a la dictadura porfirista. O sea, ese señor ya andaba desde chavito echando desmadre, ¿no? Ujú. Era militar del ejército constitucionalista. Fundó escuelas e impulsó la ley seca permanente en Yucatán. Ajá. O sea, los yucatecos ya no podían echar vino, ¿no? Pobres cuates, ¿no? Era el mexicano conocido como el enemigo de Dios. ¿Sale? Bueno, pues regresamos un poquito a Calles. En respuesta a los ataques del 9 de marzo del 25, surge la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, una asociación de carácter cívico que exigía libertad religiosa. Con estos güeyes, todo este desmadre se descontroló, porque empezaron las acciones más belicosas y más violentas. ¿Vale? Ok. Aunque antes de que se empezaran a tirar chingadazos, la sociedad católica organizó una colecta de firmas para pedir la reforma constitucional. Obviamente no iba a pasar, ¿no? Ajá. Intentaron boicotear el pago de impuestos e incitaron a la raza para que no compraran los productos y los servicios que provenían del gobierno. Ajá. No andaban tan errados. Ellos dijeron, vamos a pegarles donde les duele y la gente no debe de comprar ni tener los servicios que el gobierno nos está ofreciendo, ¿no? Ok. Pues obviamente esto les empezó a dar en la madre. Pues las finanzas, pues la neta no andaban así como que muy chidas que digamos, ¿no? Ajá. Tiempo para un sorbito. Salud. Ahí está. Porque copas que no chocan.
Copas que no son No son sinceras. sinceras. Sí. Ok. A ver, ¿me arreglas un poquito más de vino? Por favor. Bueno, en el 26, Calles ordena, fíjate, un censo de sacerdotes para saber si eran mexicanos o eran extranjeros. La relación de los bienes que tenía la iglesia, la expulsión de los sacerdotes extranjeros y prohibió los actos públicos relacionados con la fe. ¿Vale? Hasta aquí, ¿todo bien? ¿Preguntas, dudas, cuestiones? No, así como en la escuela. ¿Sabes qué? Estoy sorprendido, Omar, de toda la información que nos estás compartiendo. Estoy en shock. A ver, Porque esto espérate. ni siquiera. No. Está diferente de lo que me habían enseñado a mí. Ahí te va. Muy diferente. Ahí Lo te que va. me habían contado. No, totalmente. Ahí te va. ¿Y qué fue lo que hizo la iglesia? Ah, bueno, pues el episcopado mexicano, con el consentimiento del Papa Pío IX, o Pío IX, deciden suspender el culto y cerrar los templos. Además le dicen a la población que el gobierno es quien cierra los templos y quieren prohibir su religión. Esta era una mentirotota del clero. En 1927 los sacerdotes empiezan a hacer acopio de armas para atacar el gobierno. ¿Sale? No que muy santo. O sea, ¿en serio? Ujú. ¿La iglesia armada? Y están financiados por el Vaticano, déjame decirte. Ándale. Y también están apoyados por otro equipo de Estados Unidos, no me acuerdo su nombre. Pero igual eran. Se me fue el nombre, pero es cuenta es como tipo Vaticano para ir de Estados Unidos. Sí, y también había muchos hacendados que patrocinaron ahí estas revueltas. Pero bueno, ahí te va. Lo que realmente se prohibió fue que se celebrara misa fuera de los templos. Aquí el pedo se descontroló porque muchos padres les valió madre y siguieron ofreciendo misa donde les daba su chingada gana, ¿no? Como ejemplo, los sacerdotes de Jalostotitlán y Tepatitlán, que los agarró el ejército porque andaban dando ahí misa y pues que les da cuello por desobedientes, ¿no? Misa fuera del templo. Ajá, sí, fuera. Creo que se pagaron. Sí, pues allá les habían dicho, ustedes tienen sus iglesias, den su culto adentro de sus iglesias. Y el clero dijo, no, ni madres. O sea, me quieres quitar mis tierras, me quieres quitar todo lo que le estoy cobrando a estos güeyes por los servicios. Entonces yo voy a cerrar las puertas. Ah, pero papá gobierno fue el que me dijo que cerrara las puertas de la iglesia. Ya no voy a oficiar, ya no voy a hacer nada. Y la raza pues dijo, ay, que pues, ¿no? Ujú. Entonces, al grito de Viva Cristo Rey o Viva Santa María de Guadalupe empezaron a juntar armas. Que la pistolita por aquí, ya sabes que la resortera por allá. Empezaron a formar milicias, campesinas, porque veían que el pedo ya se estaba descontrolando y no había otro camino más que el camino de la violencia. Sí. Ok, el lado oscuro. El lado oscuro. Ok. Salud. Salud. Salud por el... Porque copas que no chocan. Copas que no son sinceras. Sinceras. Fíjate, esta organización de campesinos inicialmente fueron conocidos como los defensores o los libertadores y después fueron ya conocidos como los cristeros. ¿Sale? Aquí es donde empieza todo el pedo y después de que les aventé un mega rollo de cómo comenzó, porque la neta era muy necesario para entender el contexto, vamos a ver cómo el pueblo, que siempre es el que paga los platos rotos, sufrió una de las masacres, a mi parecer, innecesarias e injustificadas de la historia de este púlpito llamado México. Omar, en este punto estamos hablando de que cuando comenzó todo este show, todo este matanza o desmadre de los cristeros, Ajá. era más o menos ¿qué año? 26 empezamos. En 1926. 1926. Ajá. Creo que sí, ahí ya no me... pues, estaba temiendo que me preguntaras el año, güey. Bueno, lo dije. Ay, la tenías. Como todo mundo... Tenías que ya cagar. sé, güey. La tienes que cagar, Tenías que pinche, cagar. güey. Ya, te vuelve... No, pero sí fue en esos años. Sí, 1926. Sí. Ah, no, mira aquí. ¿Y qué lo tenías así de...? No, hay un error ahorita en un dato que voy a compartirles. Pero entonces este dato está equivocado. No, tú Pero traes ahorita ahí lo el del ponemos. 17, no fue en el 17. No, Bueno, no pudo haber sido. acuérdate que todo este desmadre empezó desde antes, ¿no? Desde las guerras, desde las leyes de reforma de Juárez, bueno. Ok. Entonces, bueno, como ya les platiqué esta guerra inútil, en esta guerra inútil se perdieron aproximadamente 250,000 vidas
Y debido a que los católicos estaban convencidos de que el gobierno les estaba quitando su religión, Ajá. es muy importante esta parte, se lanzaron a la guerra y nacieron un sinfín de mártires, héroes que defendieron sus creencias en contra de un gobierno autoritario. Ujú. El gobierno de Calles, que platicábamos el capítulo pasado, que es un gobierno donde al señor no le daba miedo apretar el gatillo, era el gobierno de la bala, ¿no? Entre muchos que perdieron la vida en este trágico acontecimiento están unos cuantos de los cuales les voy a platicar un poquito de su historia, ¿sale? Ahí les va. Vale. Empezamos con... Y ahorita tú nos vas a contar aquí la anécdota que traes preparada, ¿sale? Órale. En septiembre de 1927 fueron hechos prisioneros por las fuerzas federales 3 jóvenes llamados José Valencia, Nicolás Navarro, Salvador Vargas. ¿Y cuál era su delito? Pues estos 3 chavos andaban haciendo propaganda a favor de la religión. Bueno, o sea, nomás andaban haciendo propaganda los morros, ¿no? Pues total que ya los agarraron, los torturaron, se los llevaron a las afueras de la ciudad para darles caranc. Y cuando ya estaban en el paderón, José les dice, son unos perversos al martirizarnos tan ferozmente. Dios les perdone. Ajá. Entonces se gira a sus otros 2 cuates y les dijo, recuerden que somos católicos y la verdadera patria está en el cielo. En esto todos gritaron, viva Cristo Rey y viva la Madre de Dios. Entonces los soldados le metieron otra chinga. Ándale. Por andar de gritones, Sí. les cortaron la lengua. No Ajá. manches. No manches. A los 3 les cortaron la lengua y burlándose de ellos les decían, a ver, ahora sí, hablen y recen, a ver si pueden. Bueno, pues los fusilaron. No manches. Así de cabrones. Es que también los pinches soldados eran unos hijos de la chingada. Esos güeyes no eran una perita en dulce, ¿no? Pues Imagínate. siguen siendo, ¿no? Pues Hasta la fecha. No, siguen siendo muy... No, yo creo que los soldados ahorita hacen una buena labor. Yo digo eso, no lo digo por miedo ni nada por el estilo, nada, no es cierto. Bueno, sí, hay unos que sí, realmente. Sí se la rifan, güey. Yo creo que la mayoría de en los... desastres, pues, Sí. Bueno, son los primeros que están ahí, ¿no? No, y aparte, pues andan ahí combatiendo las fuerzas del lado oscuro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ya después de que los fusilaron, les cortaron bueno, al güey al José, le cortaron la cabeza y se los llevaron a enseñar a la plaza en señal de advertencia, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hablar de otro. No, es más, espérate, antes de hablar del otro, quiero que me cuentes tú la anécdota que traes. Ah, sí, mira, ahorita que estábamos hablando de los cristeros, yo quería compartirles a unos datos que tienen que ver con protagonistas secretos. Los protagonistas secretos de la historia de México, pues a veces están entre la familia, ¿no? Ujú. En mi caso, les quiero compartir, pues, investigué, me di la tarea de investigar un poquito con mi señor padre, lo que es el caso de mis bisabuelos. Mis bisabuelos venían de España. Ellos... Ah, ahora entiendo, güey. Sí. Ahora, ¿por qué usaba? Vaya. Pinche burgués. No, no es cierto, güey. Exactamente, o sea, O sea, güey. Ajá. Total que pues mis abuelos eran de España, según informes de mi señor padre, y se llamaba Petra Estrada Díaz, que era mi bisabuela, y mi bisabuelo se llamaba Apolonio Caballero Choperena. Ellos se fueron a radicar a lo que era el estado de Zacatecas, en Tlatenalco de Sánchez. Y ellos establecieron una fábrica de jabones. En aquel entonces ellos establecieron una fábrica de jabones y se hicieron de mucho dinero. Qué bueno que eran españoles y no de allá de Alemania, güey. Exactamente. Sí. Haciendo jabones, güey. Exactamente. A lo mejor de ahí aprendieron, ¿no? A lo mejor ya vimos que es buena. ¿Verdad? A lo mejor por eso tantos desaparecidos, ¿no? Pues ahí estaban en los jabones. Sí, no es cierto. Entonces, bueno, ellos establecieron pues su fábrica de jabones y pues hicieron mucho dinero. Mucho dinero a tal grado de que ellos se convirtieron en los clásicos hacendados. Eran los clásicos hacendados que tenían una hacienda en Tlacuitapan,
Tlacuiltapan y otra en... tenían 2. En Patagua, no, eran 3. Güey. Era Tlaquiltuapan, Patagua y otra que fundaron en todavía un rancho, un pueblo, no sé, creo que todavía es un rancho, que está cercano a Villaguerrero, en los Altos de Jalisco, que se llama Los Conejos. El rancho Los Conejos es donde mi papá se crió. Ajá. Entonces, ahí ellos fundaron su fábrica y ahí fundaron sus haciendas. Entonces, ellos tenían pues muchos sirvientes. Tenían sirvientes que eran campesinos o gente que se encargaba de las vacas, de los burros, de todo lo que cargaban todos los materiales para los jabones, ¿no? Y de ahí, bueno, de ese matrimonio, pues nació lo que fue mi abuelo, que se llamaba Pedro Caballero Estrada, y que se casó más adelante con lo que es mi abuela Micaela Pérez Sánchez, que venía de Tototiche y Totatiche. Y pues y mi abuelo Pedro Caballero, pues él sí venía pues de ahí pues vivió ahí en el rancho los Conejos, porque ahí es donde tenía una de las haciendas. Van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Bueno, para empezar, que estos son nombres reales de verdaderos hacendados que venían o sea, eran hacendados, ¿no? Entonces, aproximadamente, ya hice una corrección de cálculo. Según mi cálculo, cuando mi papá nació en 1947, entonces esto pudo haber sucedido, esto que les voy a contar tuvo que haber sucedido aproximadamente en 1927 quizás, cuando ya había tronado pues el asunto de los cristeros. Y pues resulta que entraron los cristeros ahí al rancho Los Conejos, donde estaba la hacienda, se enteraron que ahí estaban pues mi abuelo Pedro Caballero, y que pues que van y lo buscan y que lo atrapan, ¿no? Que lo atrapan y que se lo llevan a un árbol de fresno muy grande que todavía está ahí el árbol de fresno, y pues todos se dieron cuenta, ¿no? Todos se dieron cuenta que pues se lo llevaron a un árbol a quererlo fusilar. Ya lo habían... No lo iban a ahorcar, yo creo. Sí, ¿no? ya lo tenían ahí en el árbol. O sea, pues que como mucha gente se enteró, porque mi abuelo, pues según mi papá, pues era una persona muy respetada. Y eran los clásicos que le llamaban medieros. Eran los medieros. Entonces, el mediero era, según me explica mi señor padre, eran personas que dividían, o sea, presuntamente dividían sus propiedades, la mitad para ellos y la otra mitad repartían con los trabajadores que ellos tenían. Por eso se llamaban medieros, iban a medias. Ajá, medieros. Y decían pues que lo que es Pedro Caballero, mi abuelo, era estrictamente justo. Era una persona muy dadivosa, era como especial, porque generalmente se tiene la idea de que los hacendados eran unos hijos de la chingada. Culeros, sí. Culeros, y que eran de esos capataces, hijos del... O sea, que tenían sus capataces, que los capataces eran bien, ¿no? Pero resulta que en este caso, lo que es Pedro Caballero, pues resulta que era todo lo contrario, que era casi como una persona muy respetada, muy querida, muy sabia. Entonces, cuando se enteraron de esto que estaba pasando, lo que era el padre de ahí de Villaguerrero, el padre del sacerdote, el mero, junto con los campesinos, se enteraron y corrieron textualmente a salvarlo. Ya lo tienen ahí en el... Llegaron, le dijeron, no, espere, ¿qué está haciendo? No puede matar a esa persona porque le va a hacer daño. Esta persona ha hecho mucho bien aquí, mucho bien, le ha dado trabajo, le ha dado casa, o sea, todos están muy contentos. Entonces, en este momento, pues al ver los cristeros, no sé quiénes eran, porque pues eso, el dato no lo tengo, al ver que toda la gente estaba, digamos, del pueblo, en contra de que lo iban se echaron para atrás, porque dice mi papá que lo que estaba pasando, o sea, él lo que vio, cuando estaba muy chiquitito, pero él lo que vio, lo que le contaba a mí, era que lo que estaban haciendo los cristeros ahí en ese entonces era quedarse con las cosas que incautaban, o sea, llegaban y mataban a los meros y se las quedaban. Sí. Entonces decía, pues ¿qué no se supone que era como Robin Hood, que eran tipos de Robin Hood que llegaban y mataban y repartían las cosas? No, hombre, las no se les quedaban ellos. Pero no sé qué hicieron el pueblo, que no sé, todos se le echaron encima a los que dijeron, ni más, no le hagas daño, por favor. No, y los convencieron y le perdonaron la vida a mi abuelo y le perdonaron sus propiedades y todo. Todos se lo perdonaron, o sea,
quién sabe, que fue un caso sumamente especial. Y es tan especial que eso se recuerda pues ahí en Villa Guerrero, que es los Altos de Jalisco, se recuerda a esa persona hasta la fecha. De ahí es donde, pues bueno, de ahí de Pedro Caballero pues nació mi papá, que es Francisco Miguel de la Trinidad Caballero Pérez. Después de ahí pues nació Iván Caballero Cano, el más chingón de la familia. Así. ¿Ok? Y de ahí pues tenemos al retoño más chico de esa familia, que es Cristian Iván Caballero, aquí presente. Ajá, o sea que eres un descendiente de hacendados. Hacendados, ¿eh? O sea, sí existen estas historias. Ahí va eso. ¿también pasa? Hay que reclamar como la de Pedro Páramo, ¿verdad? Que- Ajá, Y- cuenta eso, Cris. Bueno, mi abuelo era hijo de un matrimonio aparte, ya que eran mis abuelos, se había divorciado ya varias veces. No, que también se acostumbraba que tenían 2, 3 por Sí, ahí, ¿no? ¿verdad? Sí, pues entonces ya tenía un montón de hermanos, mi abuelo, con su hermana, que decía hermana, aunque murió, pues la atropellaron. Oh, qué caray. Ah, como Valentina. No, ahorita les platico. Bueno, pues ya, sus hermanos, bueno, los medios hermanos ya estaban creciditos. Y pues ya vendieron las tierras, las cultivos, el ganado, vendieron todo. Y pues ya nada más quedaron con muy poco. Pues ya, actualmente seguro están en Aguascalientes, en el centro, ¿era? ¿O dónde? ¿Tus abuelos? Ajá. Viven en Ojo Caliente, en el área del Ojo Caliente, donde salen las aguas termales. Ujú. Ajá, ahí. Esa historia, pues, que... Que los demás acabaron todo y ya no te tocó nada. A mi papá Uf. no le tocó nada. Tampoco. No le tocó nada. O sea, se repartieron entre los hermanos, según tengo entendido. Ahí en la madre van a escuchar este podcast, pero bueno. Los terrenos, ¿no? Ay, ¿qué me Los voy a terrenos de meter? la abuela. Dije, ay, en la madre. La van a escuchar, pero bueno. La cosa está que pues sí, se quedaron. O sea, a mi papá ya no le tocó nada. Y entonces, pues él, ahora sí que él, pues. Porque tu papá era hijo del segundo matrimonio. Sí, vamos a dar un día. Ajá, aunque él, pues realmente él era Era heredero legítimo, legítimo ¿no? de Pedro Caballero, Ajá. pero los hermanos repartieron todo lo que había de Pedro Con Caballero, los- lo repartieron entre ellos, pero ellos. como él estaba chiquito, mi padre era chiquito, era un niño, No le tocó. no, pues no podía. Entonces, chamaco, ahorita, ¿qué vas a ver? Chamaco pendejo, pues que le, o sea, pues que al cabo no va a decir nada, ¿verdad? Pues, está chiquito, él no sabe nada. Esto es para nosotros. ¿No estará inspirado con Pedro Páramo, güey? Pues a lo mejor, no sabemos, ¿verdad? Sí, obviamente mi papá dice que a veces ha ido a visitar a sus... tiene aquí una hermana en Guadalajara, pues que la ha ido a visitar y que, ay, Pedro, Panchito, que dice, ya bien apenada, ¿verdad? Pues ya, ¿qué dice? Pues si ya... Pues sí, ¿verdad? Ya qué, ¿verdad? Ya me dejaron Pero bueno, mira, no les dejaron tierras ni nada, pero sí les dejaron una herencia histórica que Pues está sí. muy chida y gracias por Exactamente. compartirla. No, de muchachos, nada gracias. más. Bueno, después de este pequeño breviario, pues seguimos escuchando más. Sí, muchas gracias. Está muy interesante, mira, adelante. Bueno, Y salud. Porque copas que no chocan no son sinceras. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de un señor que es muy famoso dentro de los cristeros, que se llamaba Victoriano Ramírez, alias el 14. No sé si lo han oído mentar, este señor del 14. Pero bueno, este güey, considerado como héroe por unos y por villano por otros, ¿no? Era oriundo del poblado de San Julián, aquí en Jalisco. Fue de los primeros en unirse al movimiento cristero. Entre las leyendas de este tan famoso 14 se cuenta una que dice, ay, la vela, ahí está la velita. Y fíjate, interrumpimos nomás por la gordita que está ahí rascando. Miren, la gatita. Sí, pero está hermosa. La gata vela. Bueno, dentro de las leyendas de este famoso 14 se cuenta una que dice más o menos así, ahí les va. A ver. Sucede que estaba en San Miguel el Alto, Jalisco, el señor, donde se había batido en un duelo con un hombre al que mató. Pero pues los duelos estaban prohibidos en esos entonces y fue la excusa perfecta para que lo persiguieran de San Miguel de Allende hasta un pueblo llamado Rincón de Chávez. Ahí este señor se atrincheró con una pistola y un solo rifle. Le dio muerte a 14 agentes de la ley que lo perseguían. Según eso, de ahí nace su apodo, ¿no? Hay otras leyendas, pero bueno. Ok. Entonces este güey con una sola pistola y con un solo rifle se atrincheró ahí y les dio muerte a todos, ¿no? Rambo de México. Ándale. De ahí nace su apodo. Pues bueno,
ya se había despachado los 14 y mandó los cadáveres al pueblo con un arriero, con una nota que decía, si quieren atraparme, manden más hombres. ¿Sale? Acuérdate que los arrieros en aquellos años eran los portadores de las noticias. Pues antes no era tan rápido el periódico, no había Facebook, y esas ondas del Insta, no estaban, ¿no? Entonces, los arrieros eran los que se encargaban de llevar las noticias de aquí para allá, porque los arrieros andaban en todos lados. Claro. Entonces, pues este güey le mandó los 14 cadáveres al gobierno y les dijo, pues si quieren agarrarme, mándenme más cabrón, Órale, ¿no? Sí. ¿qué tal? Ajá. Otra historia del 14. Qué huevos ese. Sí, la neta, sí. Ok. Sí, porque si era viejo bragao, ¿no? Como por ahí dicen en el rancho, ¿no? Otra historia del 14 cuenta que el 23 de marzo de 1927, con fecha y todo el rollo, ¿no? Estaba con su batallón de dragones del 14, así se llamaba su batallón, contra un cerco militar. Todo estaba en contra de ellos, pues ya tenían 3 días peleando y pues no tenían ni agua ni alimento. Aún así resistieron hasta que llegaron los refuerzos. Y lo que el 14 dijo fue, llegaron para robarme mi gloria porque yo me los iba a chingar solito, ¿no? Según eso, ¿no? Ajá. Este cuate era distinguido por su valentía y por su arrojo. Pues donde muchos decidían retirarse porque la veían perdida, se aventaba la batalla y contra todo pronóstico, el güey salía victorioso. Tanta era su fama que cuando los federales sabían que el 14 venía al frente de las fuerzas, los federales preferían retirarse. Decían, no, güey, ahí viene el pinche 14 con ellos, sí. Ajá, sí, ándale, no, ya, vámonos. Pero bueno, eso dice, ¿no? A lo mejor ya ni venía el pinche 14 y ya estos maricones se iban, ¿no? Pero bueno. ¿Y cuál fue el fin del 14? Bueno, pues su comportamiento rebelde hizo que los generales, ojo con estos nombres, Aristeo Pedrosa y José Reyes Vega, quienes también eran sacerdotes, lo enjuiciaran. Pero el pedo con el 14 empezó cuando el general Enrique Gorostieta Velarde, quien era el comandante supremo de todas las fuerzas cristeras y era un antiguo revolucionario, empezó a darle enfoque más militar al movimiento, ¿sale? Para pasar de un montón de guerrillas a un verdadero ejército militar, con la disciplina de un ejército de verdad, ¿no? Esto dicen que no le gustó al 14, quien decía que no iba a estar bajo el mando de nadie. ¿Se das cuenta que era un viejo atravesado? Así, ¿no? Ajá. Que no suena como apodo de acá de la Cuyucuata. ¿De la qué? Es un cerro ahí. Hay una zona que se llama la Cuyucuata aquí en el Cerro del 4, muy famosa porque es muy conflictiva esa zona. Pero ahí está bien feo, ¿no? Es como si fuera Ecatepec, la Ciudad de México. ¿Ecatepunk? Como si fuera Ecatepec, si fuera... Ahí es donde dicen que las cucarachas traen machete y los gatos... No, los gatos traen machete y las cucarachas metralleta. Exactamente, así. Haz de cuenta. Ajá. Espérate, aquí viene el 14. Sí, ándale. Sí, los sacerdotes traen pistola también. Ya sé, ándale, güey. Bueno, pues estos dicen que no le gustó al 14 porque decía que no iba a estar bajo el mando de nadie, ¿no? Por eso le quitaron el mando de sus hombres, los dragones del 14, y solo le asignaron una pequeña escolta de protección. Dijeron, agarra 3 güeyes para que te cuiden, y ya, ¿no? Le prohibieron cualquier ataque que no fuera ordenado por el Comando Supremo, ¿sale? Esto al 14, pues la neta le valió 14 hectáreas de verdolaga. Porque siguió con las andadas, aplicando las tácticas revolucionarias donde llegaba a un pueblo o alguna hacienda y les imponía una cuota voluntariamente a huevo, exacto, para apoyar la causa. Claro. A lo mejor hasta ahí andaba ya con tu pariente, Ahí güey. ahí empezaban las políticas de los cotos. Exacto. Ándale, güey, sí, güey. Hoy sí. Sí, bueno, yo no voy a decir nada, ¿verdad? Obviamente esto no le gustó al alto mando cristero y mandaron a 2 sacerdotes militares, Aristeo Pedrosa, el que les dije hace rato, y Heriberto, bueno, no fueron 2, mandaron a unos sacerdotes. Bueno, si eran 2 sacerdotes, ya me hice todo bolas, todo pendejo, ¿no? Aristeo Pedrosa, Heriberto Navarrete y un general que era Mario Valdés en su persecución, ¿sale? Estos güeyes iban nada más con 300 hombres para atrapar al 14,
Porque pues el miedo no anda en burro, ¿no? Nomás 300. Sí, dijeron, ¿no? ¿Cuántos llevamos? Tráete todos. ¿Cuántos? ¡A todos! Así como la película, ¿no? Cuando se iban, fíjate, ya cuando no lo agarraron, ¿no? Se les peló. Entonces, cuando se iba a dar el combate, un combate muy famoso y muy importante en Tepatitlán, la verdad es que todo este pedo de los cristeros fue mucho aquí en Guadalajara y en los Altos de Jalisco. Lo que estaba. Ajá, lo que tú comentabas. Estábamos viendo, ¿no? Que se hizo en la parte de lo que era, creo, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, como que era en esta zona, ¿no? Bueno, pues cuando se iba a dar el combate de Tepatitlán, el 14 estaba en la cumbre del cerro, el cerro que se llamaba la Cumbre del Carretero, con 100 de sus hombres, que eran su escolta, ¿no? O sea, sí. Entonces, el 14 les mandó un mensaje, con un mensajero, a preguntar si les podía ayudar en esta batalla. A lo que de volada respondieron, pero por supuesto que sí, vénganse para acá, ayúdenos. Por lo que el 14 llega a Tepa y en ese momento lo arrestan, ¿sale? Se dice que no opuso resistencia. Luego que me lo enjuician y en la presidencia municipal y en chinga, pues así se pone de loquita la vela. Es que ya sabes que a esta hora los gatos se ponen así como que medio audaces. Ajá. Bueno, entonces que luego me lo enjuician y en la presidencia municipal y en chinga el padre Aristeo Pedrosa lo declara culpable de robo de fondos, enriquecimiento ilícito e insubordinación, por lo que el padre Pedrosa ordena su ejecución, pero ya, en chinga. Ándale. ¿Sale? Porque sabía que la raza, pues la neta lo quería un chingo y quería evitar conflicto entre los mismos cristeros, ¿no? El padre Aristeo Pedrosa incluso se ofreció a confesar al mismo 14 en persona. Y el 14 lo mandó directamente a la chingada. Le dije, no, compa. Obviamente. O sea, tú no, güey. Cualquiera menos tú, ¿no? Ok, lo llevaron a una celda improvisada que estaba en la oficina del registro civil. Y en la mañana, cuando iban a cumplir la orden de ejecución, pues que la pinche puerta de ahí de donde estaba este güey no la podían abrir porque el 14 la había trancado por dentro, ¿no? Okay. O sea, el güey dijo, no, ni madres, de aquí no me sacan. Por supuesto. Por lo que tuvieron que romper la puerta para poder sacarlo. En eso, el 14 se avienta al puro estilo de Bruce Lee y dando unos pinches caratazos y unas patadas intentó quitarle alguna de las armas de los que iban ahí por él, ¿no? Claro. Pero uno de los uno de los soldados cristeros estaba bien listo el güey, con el dedo en el gatillo y ¡paz! Que le suelta un plomazo, le dan el pecho. Oh, pues ya. Ajá. Y así cayó al suelo herido de muerte el 14, ¿no? El mismo soldado que le disparó se acerca, saca la pistola y le da el tiro de gracia al 14. Okay. Y hasta aquí llegó, traicionado por los mismos sacerdotes de su bando. Hay varias versiones de la muerte del 14, pero pues la neta, como le puse aquí, esta fue la que más me gustó y se aguantan. Okay. Un poquito más de la primera de Rambo, la primera. Ándale, casi. Ajá. Pero no lo dudo, la verdad es que el señor era un personaje muy atrabancado, muy pues de la gente de antes, güey. Los revolucionarios de antes así eran. Ajá, antes de antes. Claro. Tan grande era la fama y la reputación del 14 que hasta los generales federales decían que los cristeros estaban todos pendejos por haber matado a uno de sus mejores hombres. ¿Vale? Entonces imagínate, hasta los federales decían, estos pinches mensos ya la regaron, ya mataron al chido, ¿no? Pero bueno, claro. Hasta aquí llegó el 14, ¿no? Ahora fíjate, vamos a platicar, le toca el turno al padre Aristeo Pedrosa, que fue el que te digo que declaró como culpable, que enjuició al 14, ¿no? Pues resulta que este padre no era tan padre porque se destacó por ser uno de los más sanguinarios al puro estilo de Pancho Villa. No manches, ¿y era un padre? Era un padre. No manches. Fíjate, en una ocasión estaba en la Barca, Jalisco, aquí cerquita. Tenía la intención de robarse un cargamento de monedas de plata que venían en un tren de pasajeros. ¿Eh? Ajá. Sí, pues andaba en el pedo, güey. ¿Cómo crees? Sí, pues para financiar el movimiento, güey.
Pues el güey quería robarse, le llegó el pitazo que en el tren venía un cargamento de monedas. Digo, vamos a chingarnos esas pinches monedas, ¿no? Ok. Obviamente el cargamento de la feria pues no iba entre las maletas como si fuera una simple petaca más, ¿no? ¿Mande? Iba defendido. Sí, claro, sino que llevaba una escolta de soldados que custodiaba el dinero. Y los soldados hicieron bien su chamba. Y el padre Pedrosa no podía ganarles. Por lo que ordenó, ¿qué crees? Prenderle fuego al tren completo de pasajeros con todo y la pinche gente que venía ahí. No manches. No, si no, Ajá. yo no nadie lo tendrá. Ujú. Las palabras. No, pues como quiera, ya después de incendiar el tren sacan las monedas, ¿no? Pues sí, las monedas no les van. Sí. No sé. Entonces los cristeros que estaban con él se asombraron de la decisión tan brutal y sanguinaria, Ajá. pero pues al final acataron la orden y le prendieron fuego con todo y los pasajeros ¿A un tren? No. a un tren. Ajá. Así de ese tamaño era el padrecito, ¿no? Pero bueno, otro padre fue un señor que se llamaba Tranquilino Ubiarco. Fíjate bien, estamos a ver el yin y el yang, Vale. ¿sale? Este era un vicario de Tepatitlán. Este padre, a diferencia del que ya mencionamos, andaba dando caridad a los necesitados, administraba los sacramentos, que la comunión para aquí, que la confesión por allá, la confusión también. Sí. Ok. Y pues todo lo que se necesitaba en esos momentos, ¿no? Celebraba misa en casas particulares. Eso no estaba prohibido por la ley. Acuérdate que la ley decía que no podían celebrar misa fuera de las iglesias. Afuera. Ajá, o sea, en exteriores. Ajá. Este señor andaba dando misa en casas particulares, ¿no? Y pues no es lo que les digo, no andaba haciendo nada que estuviera fuera de la ley de calles. Por ahí de octubre de 1928 andaba acá por estas tierras de Guadalajara y le dijeron que en su parroquia la cosa estaba caliente. Y lo que dijo, pues yo ya me voy para el pueblo para ver a qué puedo ayudar, ¿no? Y la raza le decía, no la friegue, padre, se lo van a echar. Y él solo les Claro. contestó, pues si me toca morir por Dios, bendito sea, Ok. ¿no? Sale. Y pues ya, andaba ya por la parte baja de Tepatitlán cuando lo agarran oficiando misa adentro de una iglesia. Que lo sacan, le dan su madrina y se lo llevan a la Alameda, donde lo ahorcan. Se dice que el árbol donde lo colgaron en ese momento se secó. Ahora, este es uno de los monumentos de la Guerra Cristera que al momento se mantienen en ese lugar, ahí en Tepatitlán. El monumento era El árbol. El árbol. El árbol donde Ok. colgaron a este padre, ¿no? Ya. Y bueno, ahora ya casi estamos terminando con este capítulo, ya llevamos un poquito más de una hora, pero bueno, es que les digo que tenía mucho contexto y era muy complicado Claro. Gracias, entenderlo, ¿no? Ivancito, que también se. No, al contrario, güey, gracias a ti. Ah, bueno. Ahora vamos con uno de los más famosos mártires. Ahí están las monedas de plata, güey. No vayas a quemar aquí, ¿eh? Ah, mira. No vayas Sí a quemar las aquí. conservaste. Ándale. Yo sabía que de algún lado tenían que ver. Ay, sí, por ahí. Ahora vamos con uno de los mártires más famosos, un tal José Luis Sánchez del Río, el niño cristero, también conocido como Joselito. Este morrillo de 14 años, fíjate bien, lo torturaron y lo asesinaron el 10 de febrero de 1928. El ejército federal de Plutarco Elías Calles, nomás porque el güey se negó a renunciar a su fe. ¿Y ya? Ahí te va. Nomás porque se negó A renunciar a su fe. Este chamaco era muy religioso, por lo que le pidió a sus padres que le dieran chance de unirse a los cristeros. Claro que los papás le decían que no, que estaba muy chamaco para andar en esos trotes, pero este morrillo le dijo a su jefa, jefa, nunca ha sido tan fácil entrar al cielo. Ándale. Así con esa voz, ¿no? Ok. Por lo que los padres le dijeron, órale, pues ya vaya a tirar catorrazos. Chingadazos. Sí, claro. Sí, chingadazos. En catorrazos. Significa. Sí, Así. en nombre de su fe. Fíjate, al principio los cristeros, lo que no lo querían, ni los cristeros lo querían en sus filas, porque pues hasta para ellos decían que era muy peligroso para un niño de su edad, ¿no? Pero Joselito, todo necio, les dijo, aunque sea, déjenme traer el portaestandarte de la Virgen de Guadalupe.
A lo que le dijeron, ándale pues, necio. No saben esto, pero al parecer en todas las guerras que han pasado, los portaestandartes que eran, ya saben, son comunes a la hora de hacer una cuartel, Ajá. eran los preferidos para matar. Pues eran los que llegaban ahí, los primeros que se aparecían, ¿no? Dale ese güey. Además servía para bajar la moral del Sí, claro. Después. Ajá. ¿Servía para bajar la moral Ajá. del ejército contrario? Ajá. Ujú. Ok. Entonces, bueno, pues en eso andaba el Joselito cuando un 6 de febrero de 1928 Salud. Gracias. estaban en un enfrentamiento cuando le dieron un plomazo al caballo de uno de los jefes cristeros llamado Luis Guizar Morfín, Ajá. ¿sale? Entonces el Joselito que se avienta con su caballo y llega hasta donde estaba todo apendejado por el putazo que se había dado por haberse caído del caballo Claro. el cuate este, ¿no? Sí. Y según eso le dijo, mi general, pélese en mi caballo. Usted hace más falta a la causa cristera que yo. Ándale. ¿Sale? Entonces, el general pudo escapar, pero agarraron al Joselito y a uno de sus cuates que andaba ahí todo pendejado Ajá. también ahí. Ni modo. Que andaba con él, ¿no? Ajá. Y bueno, pues que se lo oye, que pues, bueno, ahí está, que ya lo tenían encerrado en la iglesia del Santiago Apóstol, Ajá. en Zaguayo, donde estaba, esta iglesia estaba bajo el poder de los militares. Irónicamente, en esa misma iglesia habían bautizado a Joselito. Se dice que esta iglesia tenía caballerías, gallineros, y ahí se entrenaban los gallos de pelea del gobernador. O sea, imagínate, los soldados ya habían hecho ahí, ya habían metido los caballos, ya tenían los ¿cómo se llama? Los gallos y todo el rollo adentro de la iglesia, ¿no? Obviamente, pues esto no le gustó nada al morrillo y agarró los gallos y él los mata. Pues agarra todos los gallitos y ¡pum!, los empieza a matar, ¿no? Ok. Pues le dieron otra chinga, ¿no? También al pobre, ¿no? ¿Y quién crees que mandó ejecutar a Joselito? Pues su padrino de primera comunión. Uy, lo bueno que era su padrino. Ajá. ¿Sí, no? Imagínate. No, y peor, güey, porque creo que hasta pariente era. Era un tal Rafael Picasso Sánchez, Ándale. quien integraba las fuerzas federales apostadas en esa iglesia. Ordena que le arranquen la piel de los pies para ver si se arrepentía de andar de mitotero. El Rafa, o sea, el No padrino, manches. ajá, como que al principio no quería asesinarlo porque él mismo, así como el mismo chamuco tentador, le hizo varias ofertas para que renegara de su fe. Le dijo, mira, hijao, te mando al gabacho o te inscribo en la mejor escuela militar. Pero el chamaco lo rechazó. Pero el pinzón no se iba a quedar así y aprovechando la oportunidad que le pide a la familia un rescate de 5,000 pesos oro para soltarlo. La familia como pudo juntó la lana, Ajá. pero el terco de José les dijo que en él. Les dijo que no, que él ya había ofrecido su vida por Dios. Adiós, ¿sale? Aún a pesar de lo que... Sí. Sí, bueno, pues entonces los soldados le arrancan la piel de la planta de los pies con un cuchillo. Lo hicieron caminar hasta el cementerio mientras le iban dando un surtido rico de dulces chingadazos. Para... Sí, Como Santo Cristo. ajá, sí, ahí lo traían al pobre hombre, al pobre muchachillo, ¿no? Seguro gritaba Viva Cristo Rey en ese Ajá, momento, ¿no? ahí te va. Querían obligarlo a renunciar a su fe, pero este solo gritaba Viva Cristo Rey Ándale, y atiné, Santa María sí, Guadalupe. ok. Ajá. Ya en el panteón, el jefe de los soldados ordenó apuñalarlo para que no se oyeran los balazos. Ajá. Se dice que con cada puñalada gritaba Viva Cristo Rey. Después el jefe de la guarnición Gracias. le dio 2 plomazos en la cabeza y así cayó muerto José Sánchez del Río, pero nació un mártir y santo de esta cruenta guerra. Ok. ¿Sale? Y bueno, Interesante. ya contamos un poquito de los antecedentes, ya contamos un poquito de los personajes que estuvieron en esta guerra y cómo es que llega a su fin. Fíjate, con la autorización del Vaticano, en mayo de 1929, los obispos Ruiz y Flores de Morelia y Pascual Díaz
y Barreto, el del obispado de Tabasco, se entrevistan con los enviados del gobierno de Emilio Portes Gil. Recordemos que todo este desmadre empezó con Calles y termina con Emilio Portes Gil, que es parte de lo que platicábamos el otro día del Maximato, ¿no? Y llegan a un acuerdo básico en donde se dice que el gobierno no iba a derogar las leyes, pero sería menos riguroso en la aplicación. Y sobre todo el punto más importante al que se llega con estos llamados los acuerdos, porque así le pusieron, o sea, eran los acuerdos, es la devolución de las iglesias para que regresen los oficios religiosos. Pero no, órale, pues ya, vamos a regresar todos a la iglesia y ya vamos a empezar a hacer esto, ¿no? Ajá. La iglesia regresa a los padres a sus iglesias y en ese momento repican las campanas en señal de término de la guerra. ¿Sale? Esto tomó por sorpresa a los combatientes, incluso el general Gorostieta Velarde, el que ya habíamos dicho que era el antiguo revolucionario y que andaba tratando de darle una estructura más militar. Manda una carta fechada el 16 de mayo en donde protesta por la decisión tomada por los prelados, quejándose de que, a pesar de que siendo los cristeros la parte más importante que mantenía la lucha contra el gobierno, no se les hubiera tomado en cuenta. Pues o sea, los padrecitos que empezaron todo este desmadre, que nunca se ensuciaron, o sea, los de la cúpula más alta, fueron los mismos que tuvieron esto. Y nunca tomaron en cuenta a todos los que andaban allá tirando chingadazos y dando la vida, ¿no? Fíjate, otro factor para dar por terminada esta guerra fue la muerte del propio general Gorostieta Velarde. El 2 de junio de 1929 se dice que fue traicionado mediante una emboscada para que no representara un obstáculo para dichas negociaciones, ya que el gobierno preparó una operación de inteligencia y logró infiltrar a un hombre al círculo de confianza de Gorostieta. El infiltrado informó al ejército federal de la presencia del general en Atotonilco. Ahí dijo, vénganse, que aquí está este viejo ahorita, ¿no? Y ahí lo agarran y en chinga lo fusilan, lo asesinan, ¿no? El 21 de junio de 1929 se firman los arreglos definitivos, dando así fin a esta guerra cristera. Ahora, ¿quién fue el verdadero ganador de todo este pinche desmadre? Ahí es donde viene el meollo del asunto. Pues yo creo que no hubo ni ganador, ya que los que negocian su fin son las partes interesadas, pero en la cúpula, ¿sale? Sin tomar en cuenta a los que estaban dando la vida. Creo que los verdaderos perdedores fueron los campesinos, porque ellos fueron los que perdieron, los que sufrieron, los que abandonaron su tierra, los que perdieron a sus familiares y hasta la vida. Como consecuencia de esta cristiada, podemos decir que el Vaticano, el Vaticano es que genera el nombramiento de los mártires mexicanos, que son los 25 sacerdotes que fueron fusilados por el gobierno mexicano. Ahí es la única consecuencia que tuvo esta guerra, es que el Vaticano dijo, bueno, pues sí, en México ya hay mártires, ¿no? Y bueno, pues para concluir les voy a dejar esta pequeña reflexión. ¿Vale? Esto que tengo aquí subrayado, dice, la guerra cristera fue un movimiento popular de campesinos movidos por su fe, en donde se defendió la manera de entender el mundo de las personas en ese momento. En ese momento el mundo para las personas era la religión. ¿Sí? Un movimiento que llenó los campos de nuestro México con sangre de hombres, mujeres y niños. Un movimiento en el que los iniciadores que estaban en la cúpula no participaron activamente y que, como siempre, los peones de bajo estatus son los verdaderos héroes y mártires. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Muy interesante. Y pues hasta aquí llega este capítulo de Contando la Historia. Y, espérame, es que sabes que tenía este papelito que te dije y que no les conté. Fíjense.
Bueno, esto es muy aparte de todo de lo que ya platicamos. Hoy en la mañana, pues fui a hacer mi súper ahí al Walmart. Ajá. Y no, ya dije marca. Pues sí me pagan los del Walmart. Ahí Bueno. tienes tu vida. Ajá, ahí vivo. Ahí vives. Vivo más allá que aquí. Pero vaya. Exactamente. Pero bueno, entonces, ayer me puse un poquito mal, me bajó el azúcar, ya saben eso, Ok. porque no había comido en todo el día, ¿no? Vale. Entonces, pues ya me regañaron, que por qué no comes y chalala. Salí del Walmart. Ya, no me lo imagino. Ajá. Qué bueno que- Llegué a desayunar ahí unos tacos de birria, ya me estaba comiendo una quesabirria. Y de repente empiezo a escuchar unos chavos que estaban atrás de mí diciendo que traían traían una propuesta muy chida, decían que teníamos que hacer un acto de amor el día de hoy y no costaba nada, obviamente. Ajá. Y pues la verdad se me hizo muy interesante. Y traían ellos un lienzo donde tú pintabas un mensaje, una carita, no sé, lo que tú quisieras. Ajá. Y el compromiso era tener un acto de amor el día de hoy, ¿no? Y a mí me interesó, le dije, oigan, a ver, ¿de qué se trata? Y pues ya me contó la persona que estuvo ahí, que venía con las personas que estaban haciendo esta actividad. Y me regalaron un papelito que dice, nunca te limites, mira a tu alrededor, nuestro universo es infinito, tus posibilidades son infinitas, cree en tu poder. Se me hizo súper chido porque los chavos lo único que andaban haciendo era, pues como una dinámica de invitar a la gente que hicieran un acto de amor el día de hoy, ¿no? Entonces, Está bonito. mira, ¿me pasas el teléfono? Ujú. Es que no recuerdo, era el grupo GAP, Ujú. generación 18. Ah, ok, no, pues Muy bien, sí. sí, pues la madre, Recuerdo la eso. madre de Cristian está súper involucrada. Mega Ah, ultra. ¿sí? Ah, ¿sí? Sí, súper involucrada. Ah, bueno, pues mira, hoy me los encontré y De hecho, yo fui también. Sí, también yo. ¿En serio? Sí, si no me equivoco, el es el grupo, número el 45 grupo. para adolescentes. No lo sé, pero bueno, mira, me dieron y les dije, ay, los voy a mencionar porque la neta se me hizo muy chido. Es el grupo GAP de Jessica Chavira, la generación 018. Ajá. Y la persona que me atendió ahí se llama... Híjole, ya lo perdí. Ay, no, qué mal. Bueno, discúlpeme. Ah, mira, aquí lo tengo. Se llama Claudia Rubalcaba, que es alumna del GAP del 018. Y bueno, pues ahí está la mención. La verdad es que Ok. se me hizo muy interesante, muy chido. Qué bueno, gracias que me hicieron el día. Ese fue su acto de amor. Ah, Ya muy me bien. tocaría a mí hacer un acto de amor diferente. Ok. Y bueno, pues ya para despedirnos, hay un comentario que me llegó el otro día de Felipe Ángeles. Déjame ver dónde está. Aquí está la aplicación. Que dice más o menos así. Dice Coco Liso Oficial 2015. Dice, felicidades, me gustó la manera en cómo lo explica. Muy ameno. Me salió una lágrima. Después de aquí fui a escuchar el corrido de Felipe Ángeles. Es que, ay, muchas gracias, Órale, muchas qué gracias, chido. Coco. Muchas Qué gracias. chido. Sí, la verdad es que un saludo hasta donde esté, no lo sé. Y ya nos escuchan en varios países, fíjate. Y aunque no lo creas, mira, déjame ver dónde ¿A están las... poco? Sí, te lo juro, te lo juro. Mira, audiencia, dice que me escuchan en México, en Estados Unidos, en Colombia, El Salvador y en Alemania. Ah, súper bien. Sí. De nazis, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Y yo diciendo tonterías, ¿verdad? No, pues a los que nos estén escuchando, muchas gracias. La verdad es que pues esto lo hacemos como siempre lo decimos, sin fines de lucro, nada más es con la intención de sentarnos a platicar a la mesa con amigos y de difundir la historia en México. Ujú. Ahorita este capítulo creo que fue muy serio, porque así lo ameritaba, pero nosotros hacemos un desmadre. Ajá. El próximo capítulo, Ok. ahí les va, se los voy a spoilear, va a ser de las Navidades. ¿Cómo se celebraba la Navidad en el México antes de Porfirio, durante Porfirio, en la Revolución y tal vez ya más adelante? Lo voy a hacer ya más adelantito, yo creo que Estaría interesante, ¿no? la Pues, semana del... ¿Mandé? Un poquito antes de Navidad, lo voy a pues sí, sacar. Sería apropiado Sí. que fuera ya, ¿no? Este es el momento. Va a salir antes de Navidad porque lo voy a ir a hacer a Aguascalientes con mis hijas, que ya por fin dijeron que sí querían hacer un Ah, qué podcast padre. conmigo. Súper. Ajá, entonces Chido. voy a estar con ellas. Y bueno, pues les recordamos que
Por ahí tenemos una paginita de Facebook, está siempre bien abandonada. Pero bueno, se llama Contando la Historia. Escuchen, bueno, véanla y la verdad es que de repente subimos cositas, ahí anunciamos los siguientes capítulos. Y bueno, pues nada, me queda agradecerles. Iván, algo que quieras compartir, que este es tu momento, anuncia tus clases de guitarra. Iván es músico, es muy buen músico, guitarrista, me vendió una guitarra eléctrica, una, ¿qué era? ¿Una Jackson? Era una... Sabrá Dios que era. Ibáñez, creo. No era Ibáñez, güey. A la que era tipo Stratocaster. No. Una negra con blanco. Ajá. No, ese era... Ay. Era Epiphone. No sé qué era. Creo. Sí. No, la Epiphone. Chingado, no. Yo te di la Epiphone a ti, ¿no? Sí, tú me diste una después, hace poquito, una blanca que todavía uso. Pero es una Epiphone la que sí, te di, una ¿no? Epiphone, pero esa, en aquella ocasión, una negra con blanco. Ay, no sé, pero bueno, tú me vendiste una guitarra. Ajá. Que en una peda se me cayó y se rompió el puente. Ah, bueno, luego te cuento, güey. Esa es otra historia que no es para esto. A ver, Iván, aviéntate tu comercial. Bueno, pues sí, doy clases de música, de armonía musical, de guitarra clásica, guitarra eléctrica, guitarra popular, instrumental, lectura de partitura, pues especialmente dedicada a aquellas personas que andan buscando algún maestro que tenga toda la paciencia del mundo, que no sepan nada y que pues tengan miedo de acercarse con algunos maestros de música que sean sumamente mamones, güey, porque sí son bien mamones. Sí, los músicos somos muy mamones. Sí, ¿no? ¿sabes? Que sean muy regañones, muy estrictos, ¿no? Y que den miedo y la gente necesita romper el miedo a aprender. Aprender con una persona pues que sea, pues lo voy a decir tal cual, ¿no? Que es una persona pues realmente amorosa, en el buen sentido pues de la palabra, y que sea paciente. Entonces pues alguien anda buscando algo así, pues con todo gusto me pueden buscar en mi página de Facebook. ¿Cuál es? Iván Caballero Cano, búsquenme como Iván Caballero Cano, tengo dos cuentas principales. Y en una aparezco en la carretera a la Laguna de Sayula, y en otra aparezco retratado y pues sale una guitarra, ¿no? Sale en el fondo una guitarra. La de donde sales encuerado no, ¿verdad? Ese es otro tema que trataremos en el siguiente podcast de cómo se desarrollaron los... sí, no se queda. No, sí, pero sí, con todo gusto, pues ahí me pueden encontrar. Ya tengo algo de experiencia, pues, y con todo gusto. Y pues bueno, así que pasando al tema del asunto de cambiando de tema, así como le decía mi señora madre que cambiaba de tema así de repente. Y sobre el tema de los cristeros, pues lo que veo es, desde mi punto de vista muy personal, es de que realmente lo que es la iglesia y el poder, digamos, el gobierno, pues a final de cuentas siempre han estado trabajando juntos, ¿no? Hasta la fecha, pues si se fijan, está el Palacio de Gobierno en el Zócalo, y a un lado ¿qué hay? La catedral. O sea, a final de cuentas, está más que claro que a final de cuentas, ¿quiénes nos gobiernan? El clero y el gobierno. O sea, digamos, los políticos, Cámara de Diputados, senadores, junto con el clero de una manera, pues, absolutamente clara, ¿no? Hasta la fecha, pues, creo que sigue pasando lo mismo. Hasta al final de cuentas, el clero trató de defenderse contra el gobierno, pero, pues, al final de cuentas, pues, siguen de la manita, ¿no? Eso es lo que creo. No sé tú qué piensas, Omar, o no sé qué piensas tú, Chris. ¿Creen que, o sea, no sé si ustedes son de la idea de que el clero y el gobierno siguen trabajando de la mano? ¿Son los verdaderos gobernantes? ¿O ustedes creen que la iglesia no tiene nada que ver y nada más nos gobierna el gobierno? No sé qué piensan ustedes. En un país tan altamente religioso como el nuestro, yo creo que la fe es un gran factor que contribuye a mucho de los comportamientos de la sociedad. Entonces, queda en nosotros el saber distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo que podemos tomar nosotros de cada una de las opiniones de estos líderes de ciertos nichos. Y bueno, pues al final la decisión está en cada uno. Como yo en algún momento les dije, en algún capítulo pasado, la revolución ya no va a ser una revolución armada, sino una revolución
del intelecto. Infórmense, lean. Me acaba de regalar Cristina ese librito de Hernán Cortés de Zunzunegui. Se lo recomiendo, la verdad es que Zunzunegui es un autor muy polémico en algunos momentos, pero es una buena lectura. Léanlo. Yo siempre recomiendo que lean, que se informen y que tomen sus propias decisiones. ¿Sale? Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Omar, por esta Al contrario, gracias a ustedes. invitación. Nos la pasamos, estuvo muy interesante, muy interesante escuchar estos datos históricos que no son... ¿Son los que te enseñan en la escuela, Cris, o no? Nada que ver, ¿verdad? Entonces ya tienes ahí nuevos datos para hacerle polémica ahí al maestro. A tu maestro de historia. Vas a ver qué divertido estar ahí Sí. despotricando ahí con... Yo no conozco a mi maestro de historia. ¿Qué? No. Bueno, pues ahora para que te conozca a ti, el maestro. Ándale, luego te paso unos tips ahí. Ándale, para que- Sí. Bueno, pues muchas gracias, Iván, muchas gracias, no, gracias a Cristi, ustedes. muchas gracias, Cris. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, pues hasta aquí llegamos, nos escuchamos yo creo que a mediados casi a finales de este mes, con este capítulo que que vamos a grabar, que estamos preparando ya, que es de las Navidades. Muy bien. Y pues hasta aquí llega Contando la Historia. Muchísimas gracias Muchas y gracias. salud. Salud. Vámonos, que se escuchen las Salud, copas. porque aunque copas que no chocan no no son sinceras. Eso es todo. Muy bien.